Capítulo número 15. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno estar juntos otra vez, hermano, como el viernes pasado que tuvimos un tiempo precioso, ¿verdad? En la reunión. Dios es bueno, diga amén. Para siempre son sus benditas misericordias. Déjeme encontrar aquí Primera de Corintios, capítulo número 15. Le preguntaba al Señor esta semana con mucha inquietud, porque aunque Dios ha estado hablando conmigo y me ha estado mostrando cosas, y he estado, hermanos, tratando de ser al máximo muy cuidadoso, ¿verdad?, de las direcciones que veo, de las inquietudes, de los sentires. Ojalá Dios viniera literalmente, ¿verdad?, y me dijera: mira, mi hijo, así, así, así. Pero uno se va guiando, hermano, por la palabra, por las situaciones. Uno va siendo guiado por todo lo que uno va mirando alrededor, sentires, palabra. Y le pregunto al Señor, y esta semana fue una de ellas. Le decía: Señor, ayúdanos, porque a veces tomamos ciertas actitudes, empezamos a actuar de una manera y se nota inmediatamente cómo hablamos, cómo nos comunicamos unos con otros, y eso denota quizás las ideas que tenemos o el concepto que tenemos aún de nosotros mismos. Eso inclusive manifiesta tu propia estima, o sea, lo que tú te valoras y dices: yo soy esto en Dios. Entonces, preguntándole al Señor, porque miraba mucho eso, ¿verdad?, en las conversaciones con todo. El Señor me empezó a hablar de lo que tú vas a descubrir ahora mismo conmigo. Leamos el versículo 10, por favor. Dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Se estaba refiriendo a los apóstoles. Aunque no yo, dice el apóstol, sino la gracia de Dios en mí. Gracias por tu buena palabra, Padre. Yo la envío fielmente como tú la pusiste en mi corazón. Bendigo a estos hermanos, a estos hijos tuyos, Dios. Declaro por tu palabra que se establecen cambios, Señor. Se establecen decisiones correctas en tu buen propósito para nosotros, en Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, los que están de pie, por favor. Muy bien. Entonces le comentaba, hermano, que cuando uno va a la palabra porque uno empieza a mirar alrededor y ver un poquitito, pues, cómo está la actitud de cada uno de nosotros. Mire, hermano, yo le digo de veras, David tuvo, creo, el mismo sentir cuando estaba comenzando el culto, y dijo David estas palabras, y lo voy a decir, ¿verdad?, porque no crea, estuve yo un poquitito inquieto este día, como ministro que soy de Dios, como hijo que soy de Dios, hermano. Igual que usted diga: yo también soy su hijo o su hija, y lo que más deseamos, hermano, es agradar a nuestro Dios, ¿verdad?, bendecirlo, servirlo. Pero dijo David, y yo anoche también, obviamente, y aquí están mis hermanos Pomares, ya al final de la reunión, ¿verdad?, porque estuvimos por ahí compartiendo anoche y hubo ahí algunos ruidos y algunos escándalos. Y decía mi hermana: a ver si mañana en el culto hay esos gritos y hay esos ruidos que se hicieron aquí. Usted ya sabrá por qué, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Ni le voy a decir por qué. Pero entonces vino David y dijo: bueno, me dijeron que grité mucho anoche, pero ahora vamos a glorificar al Señor. Amén. Y uno, cuando obviamente uno entiende, hermano, el sentido de las palabras, entonces como yo había estado meditando en esto en la semana y anoche que se dijo esto, entonces yo dije: Señor, yo no quisiera, Padre, que quedara en la mente de nadie, y menos en mi corazón, Señor, la idea de que somos quizás
más condescendientes o estamos como más dispuestos, ¿verdad?, para expresar, hermano, algún tipo de participación o hacernos partícipes, ¿verdad?, con un juego, con una pelea, con lo que sea, con una actividad X, hermano, y quizás pensar que esa actividad lo es o se convierte en ese momento en un todo para nosotros, hermano. Y entonces uno dice: no, Señor, si tú me has estado hablando. Y este versículo, ¿verdad?, Pablo, aunque el capítulo 15 en su contexto dice que Pablo está haciendo una síntesis de cómo él, hermano, recibió el evangelio. Mire, lea, nada más lea poquito por favor conmigo el versículo 3, porque se parece mucho al versículo que leemos durante la Santa Cena allá aquí mismo en 1 Corintios capítulo 11. Dice el apóstol: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y se acuerda cuando en la Santa Cena Pablo dice: porque lo mismo que yo recibí y que se me enseñó, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, ¿verdad?, eso también recibió él. Quiere decir, póngame atención, hermano, cuando a él se le compartió el evangelio, hermano, se le dio, se le aclaró y se le dejó claramente que aunque Pablo, y escuchaba a un predicador hoy decir que Pablo, hermano, no vaya usted a creer que Pablo era un don nadie. A veces se habla de Pedro como un hombre que era rudo, que era, hermano, un pescador rudo, ¿verdad? Pero de Pablo, hermano, era un hombre preparado. Era un hombre educado, era un hombre noble, hermano. Noble en el sentido de que tuvo una buena educación, aunque tenía su carácter y todas las cosas, hermano. Y usted sabe que si hay una característica que la Biblia nos enseña de Pablo, es que era un hombre celosísimo de su fe, de su religión, de sus convicciones, como todo buen judío que lo era, ¿verdad? Y máximo que él era fariseo de fariseos. Y hablábamos el viernes de los fariseos, ¿se acuerdan? No para, hermano, hablábamos de los fariseos. Y yo creo que usted puso atención, donde Jesús no vino a condenar al fariseo por su profesión, vino a condenar las malas obras de los fariseos. Vino a condenar y a señalar, hermano, que se puede ser un buen cristiano, ¿verdad? Pero se es un buen cristiano cuando se vive en la convicción y se manifiesta de una manera transparente que lo que tú crees realmente ha traído beneficios a tu vida. Son cosas que transformaron tu vida. Ahora tienes demasiado potencial o demasiadas habilidades para proyectarte a cosas grandes. Me gustó cómo oraba mi hermano, ¿verdad?, por la ofrenda, David, el señalamiento que hacen. Como dando a entender que a veces nos hemos limitado, hermano, en lo económico, por ejemplo, porque no hemos sido fieles en la parte de dar, ¿verdad?, en la parte de disponernos. Y una cosa evidentemente, hermano, una cosa trae consecuencias hacia otra cuando empezamos a fallar en todos los aspectos. Ahora, ¿qué quiero hablar esta tarde, hermano? Mire, me gustó mucho la expresión del apóstol cuando él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Sí, Pablo dejó de ser aquel celoso religioso, hermano, aquel hombre que abrazaba y se aferraba a su fe, aún al punto de maltratar. La Biblia no dice literalmente que él mató literalmente a alguien, pero sí maltrató creyentes en Dios, gente que él pensó que no eran compatibles con él, no pensaban como él, no actuaban como él. Pero ahora Pablo señala una verdad gloriosa, hermano, que es para ti, para mí. Por la gracia, dijo Pablo, soy lo que soy. Y eso me gustó. Uno puede pensar religiosamente y decir: por la sangre de Cristo, por la fe que ahora tengo en este camino bendito, soy lo que soy. Amén, está bien. Yo te voy a decir algo, hermano. El más grave problema que tú y yo tenemos, hermano, y repito,
mi hermano, ¿verdad? En ese deseo, y David y los que comparten aquí arriba, en ese anhelo de crear una reacción, diga reacción, ¿verdad? En el pueblo dicen, pero pues echémosles ganas y por favor seamos fieles, hemos fallado, demos el 100%, y no solo el dinero, los hijos, el tiempo, etcétera. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que pues que tenemos problemas, hermano, para ser fieles con Dios. Tenemos problemas y nos hemos dado cuenta, hermano, que aunque entendemos la cátedra, entendemos la doctrina, hermano, pero ser fieles, realmente manifestar que en todos los puntos caminamos íntegros, hermano, le somos fieles a Dios, lo damos todo, nos entregamos con todo, hermano. No es cierto, no es cierto. Y Pablo, yo me imagino, mire, Pablo dice que él era fariseo de fariseos, celoso de la ley, de la cátedra de Moisés. Pero Pablo estaba en el mismo error que Jesús señaló. ¿Se recuerdan? ¿Qué leíamos? Mateo, ¿qué fue lo que leíamos? El 23, ¿verdad? Mateo 23 el viernes. Y Pablo estaba en la misma categoría. Creo que para el tiempo en que el Señor Jesús está sobre la tierra ministrando eso, ahí andaba Pablo, hermano, en ese grupo de fariseos, haciendo largas oraciones y proyectando una imagen. Diga imagen. Hermano, la imagen me habla a mí de una identidad, ¿sí o no? Porque lo que uno proyecta, hermano, hacia la gente, eso es lo que uno es. Hermano, yo aprendí hace algunos años, porque se lo oí constantemente decir a nuestro querido apóstol Otto René Azurdia. Y el hermano dice hasta el día de hoy: miren, amados, no tengan una expectativa de mí que no es, porque así como me ven a mí ser, así soy yo. Este es Otto René Azurdia, decía él. Entonces yo, en mi caminar, yo empecé a entender que porque yo estoy hablando de un tiempo cuando yo no era pastor, y yo llegué a pensar como tú piensas a veces, que los ministros o un buen cristiano, cualquiera en el reino, debe de tener, hermano, características que sobrepasan un montón de expectativas en cuanto a santidad, imagen, proyección, firmeza, fe. ¿Verdad que nosotros a la hora de calificar a alguien preferimos tener expectativas muy grandes, verdad? En cuanto a la fe, en cuanto a los hijos de Dios, o en cuanto a los cristianos, ¿sí o no? O usted se conforma con decir, ay, no más con que sea un cristianillo ahí, zancochadillo ahí, como cuando zancocha uno alguna fritura en un sartén. No es así. Uno tiene buenas expectativas, hermano, y es correcto, solo que hay que entender, mi querido hermano, que este principio poderoso en la Biblia de la gracia, porque de eso le quiero hablarle de gracia como, mire, la verdadera identidad. Yo descubrí que la verdadera identidad de usted y mía, suya y mía, hermano, no es la identidad, hermano, por la Biblia que cargas, por el ministerio al cual perteneces, por el atuendo, ¿verdad? Cómo te vistes, cómo hablas. La verdadera identidad, o lo que nos da verdadera identidad a ti y a mí, hermano, es la gracia de Dios. Es cuando caminamos y vivimos y entendemos, hermano, lo que es la gracia de Dios. Mire, hermano, yo como usted me he esforzado y he querido de veras, hermano, echarle todas las ganas y sobresalir en muchas cosas, pero igual que usted, muchas veces me encuentro en el camino, hermano, con muchos problemas. O sea, reconociendo que no la estoy haciendo, que sigo fallando en los mismos errores y cometiendo las mismas faltas, pero eso no significa que me conforme, no, hermano. Significa que persevero y sigo adelante. Hablábamos de perseverancia el domingo pasado. Fíjese usted, hermano, por ejemplo, siempre me gusta hacer énfasis en los días que uno vive. ¿Está conmigo esta tarde? Porque le quiero llamar su atención, hermano, a que usted no viva los días solamente como si fuera cualquier cosa. Dese cuenta que a medida que viene, se acerca la venida del Señor, hermano, el maligno con más intensidad le va a echar ganas para hacernos caer, ¿sí o no? Entonces dice la Biblia que el diablo usa una arma que le es muy eficaz. La Biblia inclusive da el nombre de esa arma. A ver, estoy hablando de Efesios capítulo 6. Amén. No recuerdo el versículo. ¿Cómo se llama un arma que él le gusta lanzar a los cristianos?
dardo. ¿Cuántos de ustedes jugaron alguna vez con los dardos? ¿Verdad? Muy mala puntería, por cierto. Pero el diablo, hermano, tiene buena puntería y es experto en lanzar dardos. El Señor lo reprenda, ¿no? Aunque tenga esa habilidad. Pero ¿hacia dónde van esos dardos? Hacia la mente. Y creo que la tarea del diablo en este tiempo, hermano, está tremenda, porque está lanzando a la mente de muchos creyentes dardos, hermano. ¿Sabe qué? Uno de los dardos más terribles, por eso le compartía el comentario de lo que mi hermana decía, y con toda razón, amén. Yo estoy de acuerdo con ella, porque, hermano, perdóneme, y me reí este día. Dios mío, me reí, porque mientras estaba trabajando, aclaro, trabajando, no perdiendo el tiempo. Es que yo trabajo, hermano, en un hotel, usted debe saber. Entonces me encomiendan que yo entre a un cuarto antes de que entre la recamarera, y que yo empiece a recoger ahí todo el cochinero ahí, ¿verdad? Le voy preparando, le voy dejando más accesible ahí a la mujer para que le eche ganas y termine pronto. Entonces agarro mi telefonito, mi smartphone, y como ahí hay un aparatito que ya nomás está para ponerlo, hermano, y le conecto un alambrito y rápido hago la operación. Me meto a Ustream Garden Grove y ¡pum! Saco al pastor Valentín Federico. Y este hombre empezó con su prédica. Y dijo el hermano, dicho sea de paso, empezó, pues uno ve un predicador, ¿no? Y aleluya, gloria a Dios, la gloria de Dios va a descender. Pero bueno, hay predicadores que tienen gracia de Dios. Y dice él, bueno, hermanos, dicho sea de paso, quiero felicitar a los hermanos mexicanos. Dije yo, ¿y eso? ¿Y qué va a decir ahora el pastor? Sí, dice, porque tuvimos muchos años de mucha indignidad. Mirábamos a los filipinos y nos sentíamos indignos, pero ya fue recobrado, ya, dice, el orgullo mexicano, así que felicidades. Ay, dije, el pastor no se aguanta. Claro, se rieron todos, él se rió también. Pero ¿qué me dijo eso? Bueno, que a lo mejor no, hermano, a veces en la expectativa que usted tiene, o gente que me está mirando en la internet, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que un pastor esté viendo una pelea de box? Me gusta ver sus rostros, sus expresiones. Pero bueno, ese no es el tema, hermano, por favor. Mire, cuando vienen esos dardos, una de las cosas que el diablo pone en primer lugar, hermano, ¿sabe qué es? El diablo pone con esos dardos, es indignidad. Entonces, a mí lo que me preocupa es ver una iglesia. Hablábamos el viernes, ¿verdad? De que son días de Elías, ¿se acuerda? Y que en los días de Elías la iglesia debe tener celo por las cosas de Dios, hermano, tener celo por las cosas de Dios. Y de repente, hermano, ser un ser humano que vive en medio de una generación maligna, perversa, o que a veces, hermano, uno está luchando contra quizás esas atracciones o tendencias, hermano, a hacerse partícipe con ciertos deportes rudos como el box en este caso, ¿no? Para aclarar este punto, hermano, uno lucha contra eso, porque a veces es fácil irse con la corriente. Eso no quiere decir que porque miramos una pelea de box, hermano, ya estamos absolutamente salidos en todo lo demás. No, seguimos manteniendo el celo. Pero por eso yo veo a Pablo, hermano, y esta expresión de Pablo es que cuando él tuvo que entender que su celo extremo, su celo, hermano, extremista, que lo estaba llevando a maltratar a la gente, y que ahora tenía que entrar a un evangelio, a un caminar con Dios y testificar del amor y la misericordia de Dios. Pablo tuvo que llegar a entender y decir, Señor, yo ya no puedo ser un extremista en este camino. Estoy seguro que era un hombre recto, era un hombre de convicciones firmes como yo lo soy. Y diga usted, yo también. ¿O no lo es? Amén, lo somos. Pero Pablo entendió, hermano, que la gracia, diga la gracia, hermano, jugaba un papel importantísimo en su vida, porque estamos de alguna manera, querido hermano, en la confrontación entre, es más, Pablo lo dijo en el capítulo 7 de Romanos.
Descubro que dentro de mí hay dos naturalezas: la espiritual que se deleita en Dios, pero también descubro la naturaleza de la carne, ¿verdad? Que no le gusta agradar a Dios. Y cuando entramos en esa comprensión, hermano, entonces tenemos un conflicto. Yo le platiqué de esas compañeritas de trabajo el otro día, porque ahora ellas creen, y yo recuerdo que una de ellas hace tiempo platicaba conmigo y me llamó la atención. Ahora entiendo por qué, porque sus conversaciones conmigo siempre eran: ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas de esto otro? ¿Y ustedes qué enseñan ahí? Entonces descubro que hay gente que lo único que hace es acercarse a ti para hallarte alguna falla, y ellos ponerse en el lugar donde te van a decir: tú estás mal, yo estoy bien. Hermano, ¿y qué es eso? Eso ya es legalismo, eso ya es, hermano, juicio. Y hablábamos de la verdadera justicia, ¿verdad? Aunque yo creo que necesitamos hablar un poquito más de la justicia. Entonces, mire, hermano, esos dardos, hermano, de indignidad, hermano, esos dardos de hacernos creer que somos malos, que somos incapaces, hermano, son cosas que a veces están ahí en la mente del cristiano. Y por eso hay tanto cristiano desanimado, tanto cristiano, hermano, que deja de ir a la iglesia, que dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hablábamos de eso un poquito el domingo pasado. Pero yo creo que hoy es tiempo, hermano, de veras, mire, hermano, hoy es tiempo de recordar y de saber. No solo es que tú recuerdes y dices: ah, sí, allá está en la Biblia. No, sábelo. Recuerda y sábelo. O sea, saber es que tú tengas la información, sepas, como esta noche en este mensaje, ¿no? Que el Dios nuestro Dios, no el Dios del mundo, ¿verdad? Sino el Dios nuestro, el Dios de la palabra, el Dios que nos ha sido revelado. Él es el único hacedor de todas las cosas. Y ese Dios que creó todo quiso amarnos, hermano, a pesar de todo. Y eso hemos descubierto en su palabra. Nos ha amado a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa. Y, hermano, nos ha hecho saber que sin merecerlo, porque quiso hacerlo por su propia voluntad, nos hizo, dice la Biblia, en su Hijo Jesucristo aceptos. Nos aceptó, dijo: porque me da la gana, perdóneme, por mi buena voluntad en mi Hijo Jesucristo los voy a aceptar. Qué privilegio, ¿verdad? No lo merecíamos, porque si hablamos de expectativas, pues ¿cuáles son tus expectativas de Dios? Es más, yo les hablé el viernes, de que la diferencia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo, hermano, es tremenda. Porque si vamos a hablar de santidad, ¿qué santidad es mejor? ¿La de Juan o la de Jesús? Juan, hermano, no se atrevía jamás a juntarse ni con un religioso, ni con un fariseo, ni con una prostituta, ni mucho menos beber o andar, hermano, ahí en la ciudad vestido como se vestían los demás. ¿Aló? Hermano, a mí me gusta vestirme y gloria a Dios por ello, hermano. Qué bueno que no soy un pastor con púlpito integrado, hermano. Yo conozco pastores, hermano, hablo de los pastores, ¿no? Que son jóvenes, tienen 30, 40 años, hermano, pero se ven tan corpulentos y con el púlpito integrado, o sea, la buena panza, ¿verdad? Y hasta se les cayó el pelo, hermano, y se ven ya mayores y peor, se visten como viejos de 60, 70, 80 años. Entonces así era Jesús, yo me imagino, andaba con todos, pero Juan no. Juan traía, hermano, pelos de Juan, hablo de Juan el Bautista, hermano, traje de pelo de camello, no se usaba en esa época. Es como si yo ahora me quiero vestir como en la década de los 60, ¿verdad? Como los hippies. Me miraría ridículo, hermano, ¿verdad? Entonces le hablo de esos aspectos, hermano, para darnos cuenta nosotros que necesitamos entender para poder identificarnos, porque estoy hablando de gracia como mi verdadera identidad. Nos vamos a tener que identificar en este tiempo, hermano, y nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque no podemos andar como creyentes en el trabajo, en cualquier lugar, hermano, como verdaderos hijos de Dios,
manifestando una actitud o una identidad que no corresponde a la de la palabra. Si Pablo se hubiera quedado como era antes, hermano, maltratando a la gente: tú no eres cristiano. No, yo no soy cristiano, soy católico. A ver, nadie me está mirando aquí, te voy a dar una paliza porque tú deberías ser cristiano. Y los agarra de las orejas y les da de patadas. Hermano, eso no es correcto. Pablo tenía que haber cambiado y tenía que haber sido un hombre condescendiente. Óigame, yo me senté a comer ahora, otra vez ahí con mis compañeros. ¿De qué cree que me hablaron? De la pelea. Y si yo les hubiera dicho: mire, si alguien de ellos me preguntó: ¿y tú viste la pelea? Supóngase que yo soy un fariseo, y yo les hubiera: ay, Dios me libre, no. Mentiroso, claro que la vi. Entonces, ¿qué tenía yo que decirle? Claro, sí la miré. Sí la miré. Ya. Hablamos de eso, pero entre plática y plática se abrió la oportunidad. Y con toda libertad hablé con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vi a mi pastor felicitar a los mexicanos, yo dije: pues hasta mi pastor la vio. Pues, ¿por qué los felicitó? Pues porque la vio, ¿verdad? Entonces, son aspectos, hermano, por favor, para ir abriendo un poquitito la mente en eso. Bueno, vamos a entrar un poquitito. Mire, hermano, yo me acuerdo en alguna vez quizás haberle compartido como a manera de introducción aquella historia, hermano, que yo sé que ya, ¿por qué se rieron, verdad? Porque apenas voy en la introducción. Pero no me voy a tardar mucho, hermanos. No me voy a tardar mucho, ya tengo hambre. ¿Está bien ese reloj, hermanos? ¿Sí? A ver, díganme la hora, por favor. ¿A qué hora me entregaron el lugar? O sea, ¿cuánto llevo ya? Bueno, ya paramos. Póngase sobre usted, ya vamos a terminar. Mire, hermano, ¿se acuerdan de la historia del patito feo? ¿Cuántos se acuerdan de la historia del patito feo? ¿Sí? Hermano, mire, esas historias del patito feo, hermano, son tristes. Porque a veces nos hablan, hermano, de que siempre tiene que haber un patito feo, ¿verdad? Como la historia, pues, de que todos los patitos eran blancos y de repente sale el patito prietito ahí. Y todo el mundo dijo: pues está prieto, está feo. ¿Quién les dijo que los prietos somos feos, hermano? Hay prietitos bien guapos. Hermano, el patito feo nos habla a ti y a mí de un día que tú y yo éramos perdedores y que ahora en Cristo somos ganadores. Es decir, se repite la historia, hermano, que puede estar en la mente de muchas culturas de gentes, en donde siempre hay un grupo de gentes que eran malos, que eran raros, que estaban mal. Pero, hermano, llegamos a Cristo el Señor, venimos a los caminos del Señor, venimos a la verdad que está en Cristo Jesús. Hermano, ya no podemos llegar, ¿verdad?, con la misma mentalidad: soy feo, soy malo, soy inútil, soy loser, no la voy a hacer. No, señores. Por eso para mí no hay cosa más triste que estar en los caminos del Señor. Imagínense, como yo, ya casi 30 años, hermano, y a estas alturas todavía andar con una mentalidad, hermano, de que si seré o no seré, que si puedo o no puedo, que si la voy a hacer o no la voy a hacer, que si soy digno o no soy digno, que si lo merezco o no lo merezco. ¿Me está entendiendo? Yo debo de venir, y creo que muchos de los fracasos de los cristianos, y que cuando hablo de fracaso, hermano, hablo de que una mentalidad de esa naturaleza de patito feo, lo único que va a venir a hacer es a estancar el proceso de Dios. ¿Sí? Hermano, ¿cómo le hacemos en esta iglesia para avanzar? Mire, hermano, a veces si yo me pongo a preguntarle a cada uno, van a dar cada fórmula, cada metodología, cada proyecto para decir: a ver, ¿cómo le hacemos para crecer este año, para avanzar este año, para hacer el despegue grande que siempre hemos hablado y soñado? ¿Cómo le hacemos?
No voy a preguntar porque aquí nos vamos a quedar estancados. Hermano, pero sabe una fórmula muy infalible que no falla, hermano, es: cambia tu manera de pensar. Déjate de estarte considerando, o a lo mejor demasiado justo, tanto que hasta te crees más justo que Dios, ¿verdad? O también cambia tu manera de pensar para que te alinees y te sientas útil en el reino de Dios. O sea, déjate de estarte también sintiéndote el patito feo, la patita fea. Fíjate, hermano, por ejemplo, cuando lees Zacarías 3:2, a ver si lo encuentras ahí, mija, rápido. Esta expresión es tremenda, porque el Señor está reprendiendo al diablo, fíjese. Lo registra Zacarías capítulo 3 verso 2. Dice: oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. Es el ángel del Señor el que lo está reprendiendo, ¿no? Pero lo está reprendiendo y le dice: te reprenda, oh Satán, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y cuando se refiere a Jerusalén, dice: no es este un tizón arrebatado del incendio. Dice la versión Américas, dice: no es este un tizón arrebatado del incendio, ¿sí? Refiriéndose a Israel. Entonces, ¿qué está diciendo? Posiblemente Jerusalén no era nada. Posiblemente tú y yo, hermano, éramos los patitos y las patitas feas, los que menos valían la pena, hermano. Pero Dios en su misericordia le dio la gana arrebatarnos del fuego, hermano, sacarnos del incendio, sacarnos de ahí donde al final lo único que iba a quedar de ti y de mí eran cenizas. Como dijo, ¿quién cantó esa canción? Solo cenizas quedarán. Pero Él nos sacó de ahí, hermano. Y por eso, ¿sabes? En el contexto de este pasaje es que el diablo diga: Señor, lo reprenda. Repréndalo, hermano. ¿Qué le dije hace rato? Está lanzando dardos y dice: no, es que tú eres un loser. No, es que la historia del patito feo todavía existe porque es tu historia. ¿Y usted qué dice? Amén. Diga: te reprendo, demonio. Te reprendo, Satanás. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dígalo: yo soy un hijo de Dios. Tengo valor. Yo valgo delante de Dios. Soy útil en la obra de Dios. Puedo hacer proezas en su nombre. Sea tu nombre glorificado, Señor. Un cambio de mentalidad, queridos hermanos. Miraba un video en YouTube. Ayer estuve ahí navegando un poquitito y siempre, usted sabe, hay ministerios. Siempre va a haber ministerios, hermano, que se autodenominan defensores de la fe. Se denominan atalayas de la fe. Y tienen, hermano, una especialidad terrible. Están, hermano, poniendo la mirada a ver en qué ministro, en qué salmista, en qué predicador, en qué profeta, hermano, comete el más mínimo error, hermano, y le caen encima, ¿no? Y sacan toda una cátedra, toda una publicación de los errores, las fallas y todo lo que hacen, hermano. Y uno dice: Dios mío, por eso se estanca tanto la obra de Dios, porque siempre están ahí los atalayas. Ahora, está bien, hermano, está bien, porque de repente sí hay algunos que se llaman ministros de Dios, ¿verdad? Que se llaman obreros de Dios y están fallando, la están regando. Entonces, está bien, de repente qué bueno que a uno de ellos le digan: hey, vas mal, y está haciendo un mal testimonio en el reino de Dios. Pero a veces gastamos demasiado tiempo, hermanos, señalando las faltas de los demás. Entonces, en este pasaje dice que a Israel lo sacaron como un tizón que se arrebató del incendio. Leí de una estadística, hermano, hace algunos años y se habló mucho de esto ya, pues, hoy en día. Y esto yo quisiera que tú, por favor, lo valoraras. ¿En qué década estamos ahora? Es más, hermano,
estamos al final del 2012. Quiere decir que estamos en la década ¿de qué? De los dieces, ¿no? De los décimos. En la década de los décimos. Pero por ejemplo, en la década de los 70s y de los 80s se escribió, hermano, yo soy de esa década, fíjese, yo soy de esa generación, ¿sí? Fue mi generación de mi juventud, hermano, cuando andaba en todo mi apogeo. A ver, ¿habrá alguno por aquí de esa década? De los Bee Gees para acá, de los villistas. Hermano, y mire, este dato es interesante. Por ejemplo, escriben que en la década del 70 y de los 80s, según el decir de la prensa, de los que escribieron sobre esto, se les dio, hermano, un trato muy terrible. Se les clasificó como una generación, y alguien escribió diciendo se les maltrató injustamente. Estamos hablando del maltrato, ¿verdad?, que hacía antes Pablo. Y se les calificó, hermano, como el mayor grupo de perdedores en la sociedad. Y esto en Estados Unidos, Esto sucedió aquí en Estados Unidos. Pero era casi la regla, y la misma regla, hermano, en esa década, tanto para los latinoamericanos, los americanos y los europeos, en los 70s y los 80s, pero principalmente aquí en Estados Unidos. Los expertos sociales y los profetas del mundo secular, hermano, literalmente eliminaron a estos jóvenes, pues éramos jóvenes de esa generación, y ellos los clasificaron como lo peor de Occidente, lo peor que había salido en ese tiempo. Ellos le llamaban una generación sin ambiciones, sin sueños, sin recursos. Muchos de ellos dijeron, para lo mucho van a agarrar trabajos de lo más bajo, con sueldos de lo más bajo. La mayoría de ellos, es más, ni se van a casar, se van a quedar de holgazanzotes, van a vivir con sus padres. Tremendo, ¿verdad? Por eso yo le dije, ¿cómo calificarías tú a esta generación, a la actual? Si la de los 70s y de las 80s, hermano, le dieron esta clasificación, evalúa tú la de ahora. Pero te voy a pedir algo, evalúala sintiéndote tú, o dándote tú el valor que tú tienes en medio de esta generación. Porque, por ejemplo, este dato es nada más para confirmar cómo esa generación, la mayoría de ellos, hermano, fueron de los famosos patitos feos. Y ahí los dejaron. Yo recuerdo haber visto hace muchos años aquella famosa película de John Travolta, hermano, la de Saturday Night Fever, ¿sí? Porque aunque estaba de moda, era una tendencia en esa época, pero la película, cuando la filman cómo era la juventud exactamente de los 70s, que sucedió en esa época, ¿verdad? La filmaron en los 70s. Y toda esa juventud lo único que querían era como dicen por ahí, ¿verdad? Querían sexo, querían drogas, querían estimularse, querían malgastar su tiempo. Y hay una escena en la película, no sé si algunos de ustedes, a ver, por favor, no se hagan. ¿Cuántos vieron esa película? ¿Se acuerdan de la escena bien curiosa? Porque el mentado John Travolta era un vago, nomás quería andar de galán ahí, de bailarín. Y tenía un hermano sacerdote, ¿sí? Y de repente llega su hermano, y parece que el hermano estaba pasando por una etapa donde no se definía si realmente lo que quería él era ser un sacerdote o un servidor de Dios, ¿verdad? Según ellos. Y va con su hermano, y entonces su hermano le dice, no, pues qué bueno, mira, únete a nosotros. Y ahí se lo lleva a la discoteca, y ahí ve todo lo que está pasando. Parece ser que al último el hermano se definió, ¿verdad? Y regresó a tomar los hábitos, pues a seguir como sacerdote, porque como que se asustó, dijo, wow, qué tremendo lo que están haciendo todos estos jóvenes. Bueno, mis amados, yo lo que quiero en esta tarde, hermano, es que valoremos estas palabras. Miren lo que dice, volviendo al versículo 10 de 1 Corintios 15. Dice Pablo
y su gracia para conmigo no resultó vana. Hermano, ¿qué es gracia? O sea, la definición es obvia. Gracia es, hermano, otorgar todo lo bueno de Dios a una humanidad que no lo merecía. O sea, gracia es el don de Dios, principalmente su salvación, dada a la humanidad, o mejor dicho, a todo aquel que cree, con el único requisito de creerlo, sin merecerlo. A ver, levánteme su mano los que están aquí diciendo: yo merecía ser salvo porque era el mejor de los mejores. ¿Habrá alguno aquí? ¿Verdad que no? No lo merecíamos, hermano. Nadie lo merecía, ¿sí? Entonces, qué importante que Pablo llegó a entender que él era lo que era por la gracia, y la gracia de Dios en él, hermano, no había sido en vano. Ahora, por eso es que yo declaro que la gracia en mí nunca resultará en vana. Así rapidito, hermano, cuando uno lee, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, principalmente los versículos del 14 al 17, porque ahí resume Juan como, por ejemplo, dice el versículo 1 que hablando del verbo, dice, a ver, vamos a Juan así rapidito, nomás para verlo literalmente ahí. Dice Juan 1, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, pasajes muy lindos, hermano, porque nos hablan, trata el evangelista, hermano, de resumir cómo en la eternidad de Dios ya existía el verbo era la palabra, y esa palabra, ya yéndonos al versículo 14, dice: se hace carne, habita entre nosotros. Y entonces ya Juan dice: y empezamos a ver la gloria de ese ser. ¿De quién? Del verbo que estuvo primero en la eternidad, en la eternidad, eternalidad de Dios. Porque cuando hablamos de Dios no hay tiempo, hermano. Amén. Los judíos llaman a esa característica de Dios el Ayin Sof, o sea, la eternalidad de Dios. Pero es un día Dios de sí mismo salió el verbo, o sea, la palabra que por medio de la cual creó todas las cosas. Y ahora Juan está diciendo: y esa palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Amén. Mira, hermano, Efesios 2:20 dice que, a ver, pónmelo ahí rápido, mija. Dice Efesios 2:20 que estamos edificados como iglesia sobre el fundamento de apóstoles y profetas. A ver, estamos edificados, o sea, hay una edificación que es, o un fundamento apostólico profético, pero hay una piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Otra vez, ¿quién es la piedra angular? Y Juan está diciendo allá que el verbo se hizo carne. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. Pero dice que cuando Él se manifestó, la gloria que vimos de Jesucristo es una gloria llena de gracia y de verdad. Amén. O sea, vamos a decirlo en palabras más entendibles. La manifestación de Jesucristo vino como una manifestación de lo que es la verdadera gracia, o sea, aquel que viene a otorgar lo bueno de Dios, el favor de Dios, el don de Dios sin merecerlo a todo aquel que se acerque a Él, crea en Él, y también a manifestar la verdad. Ahora, dice Pablo, Cristo es la piedra del ángulo. ¿Verdad que un ángulo? A ver, ¿quién me describe un ángulo con el dedo? Esto es un ángulo, ¿verdad? O esto. Entonces, qué interesante. La edificación o la creación de Dios
la cual debe de estar enmarcada siempre por ángulos. Vino a ser Jesucristo, pero nosotros debemos de entenderlo en esa dimensión de gracia y de verdad. ¿Sí? Gracia porque, repito, hermano, no es que Dios vino con unas expectativas de decir, wow, qué humanidad la que yo me creé. De hecho, leemos Génesis y vemos que aunque tuvo expectativas muy bonitas Dios con Adán y Eva en el Edén, pero luego desobedecieron. Entonces Dios pierde como de alguna manera las expectativas. Bueno, no las pierde, pero se da cuenta que el trabajo entonces hay que hacerlo de otra manera. Pero Dios sigue trabajando en usted y en mí, ¿sí o no? Entonces, por favor, hermano, póngame atención. Gracia y verdad viene a convertirse en una piedra angular. Viene a convertirse, hermano, en el ángulo donde nosotros vamos a tener que estar metidos en esa construcción de Dios, en ese modelo de Dios. No puede haber, hermano, un creyente que esté enmarcado en otro ángulo, porque entonces ya no sería llamado un cristiano. Yo creo que sería llamado un cristianoide, o sea, un alien. Cabezón, manos largas, ojón, de esos que pintan en las películas feos, ¿verdad que sí? Sin embargo, mire qué perfecta la gracia de Dios. Véase, hermano, véase, mire nada más qué belleza. No somos raros, porque fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. Ahora, hermano, dice Romanos 3:24, que voy a hablar, hermano, un poquitito nada más para poner en el orden lo que la gracia hizo en usted y en mí, para concluir, hermano, quizás con un versículo de cada aspecto, en cuál es la meta al final con respecto a la gracia. Romanos 3:24 dice que usted y yo, hermano, fuimos justificados gratuitamente, no por nuestras obras, no, hermano, por los requisitos que Dios vio que cumplimos, no, por su gracia. Sí, nos justificó, dijo, te justifico, paso por alto tus errores, paso por alto los pecados pasados, paso por alto. Mira, el diablo aferrado a condenar, ¿verdad? A señalar, a poner el dedo en la llaga. Pero por eso leíamos Zacarías 3:2, donde le dijo, el Señor te reprenda. He sacado a este pueblo quizás del fuego de lo peor, pero lo saqué para mí, para limpiarlo. Nos justificó por su gracia, o sea, por la habilidad de Dios de pasar por alto cualquier indignidad, condenación, falta, mérito, etcétera. ¿Está conmigo, hermano? A ver, vamos rápido. Dice ahora Romanos 5:20. Romanos 5:20, un texto que no deberíamos de saber de memoria aquí en Las Vegas, ¿no? A ver, ¿de qué dice Romanos 5:20? Ya apareció ahí. La ley, dice, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, ¿qué pasó? Sobrepujó la gracia. Usted y yo veníamos con un grave problema. Traíamos un estigma, hermano, un gene que se llama iniquidad, desde la caída de nuestros padres, y que se ha transmitido de generación en generación. Pero Él dio un decreto y dijo, traje la ley para que por medio de la ley el hombre se diera cuenta que es incapaz de ser perfecto, tiene pecado en él. Por eso dijo, no matarás, no robarás, porque empezó a darse cuenta el hombre de todas las cosas que es capaz de hacer. Pero viene Jesucristo, viene el ángulo, viene la palabra, viene la verdad, o viene, perdón, la gracia y la verdad, y dice, entró el pecado en la tierra, el pecado trajo la destrucción, el pecado trajo la condenación, pero mayor que el pecado fue la gracia. Haga de cuenta, aquí estaba lleno de pecado, como cuando uno amontona un montón de mugreros. Y viene, hermano, alguien que viene a hacer un trabajo de remodelación, de limpieza, y dice, ¿cómo le hago para remover toda esa basura? Y aparece la gracia como una de esas, ¿cómo se llaman? Una de esas máquinas
Una de esas que limpian todo el mugre, el escombro, ¿cómo se llaman? Una motoconformadora, un tractor, qué sé yo, y viene la gracia, imagíneselo como uno de esos vehículos, y dice: no te preocupes, está lleno de mugre, pero ahora lo remuevo, y empieza a remover todo. ¿Y cómo quedó el camino? Limpio quedó el camino, hermano. Toda la basura fue removida. Eso se llama gracia. Donde abundó el pecado. A ver, estamos en Las Vegas. Le decía a un compañero ahora: qué tremendo, porque le iba a dar un mensaje. Le dije: qué tremendo. Ayer los ojos del mundo entero, en cualquier lugar del mundo donde haya televisión, y a lo mejor uno que otro marciano por allá en alguna galaxia, planeta, todos estaban en Las Vegas anoche. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que los ojos del mundo entero estaban anoche en Las Vegas? Oiga, se hacen tremendos eventos, ¿verdad?, en la ciudad de Las Vegas, y todo mundo dicen: ¡ah! Va a haber una tremenda pelea en Las Vegas. Va a haber un tremendo festival en Las Vegas. Se van a hacer los premios Grammy o como se llamen en Las Vegas. Todo el mundo a mirarlo. Pero Las Vegas se llama la ciudad ¿de qué? Del pecado. Y aquí hay un montón, hermano, de hijos de Dios. Hay un montón de rescatados de tizones, rescatados del incendio, hermano. Y el diablo atizándonos, hermano, y dándole y tirando dardos. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué hago yo? Por eso le dije en la mañana, me levanté así con la espinita y dije: fueron fuertes las palabras de la sierva, pero yo mañana voy a gritar más que todos y voy a alabar más que todos. Pero lo que hice fue decirle: Señor, tu gracia la necesito. Barre todo lo que está enfrente de mí, Señor, porque yo no puedo agachar mi cabeza. Yo soy tu siervo. Tu sangre tiene poder sobre mí, Señor. Nada me detendrá, nada me derribará, porque yo tomé una decisión. Así como está decretado, hermano, creció el pecado, pero la gracia sobrepujó. Diga: la gracia me limpió de todo pecado. La gracia me abrió el camino. Sigo adelante en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más? Ahora, usted dice: ¿cómo entré? Entonces, ¿cómo le hice para entrar en este camino? Bueno, dice Pablo, Efesios 2:8, que porque de repente hay quienes, y ya le hice la pregunta hace rato, ¿verdad?, que si había alguien aquí que fue salvo por que se lo merecía. No, nadie. Pero fuimos salvos precisamente por eso. Y ahí Pablo lo aclara, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos. ¿Sí? Ahí lo dice claramente. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe. Porque ya le dije hace rato, solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. ¿Sí? ¿Qué es un don de Dios? La fe y la gracia, hermano. Solo Dios lo puede dar. Solo Dios lo puede dar. Otra cosita para ir terminando, hermano. Mire, el problema a veces con usted y conmigo es que se nos bajan las pilas en el caminar en Cristo. Se nos ponchan las llantas. Andamos bajos, hermano, de fuerzas, hermano, en el Señor. Mire, ¿sabe qué le escuché decir a mi pastor esta tarde? Valentín. Él estaba profetizando y dijo, porque estaba hablando del fin de año, y ellos se están preparando ya para su celebración de fin de año, como la nuestra aquí también. Se está preparando ya, hermana Carmela, para un especial ahí, cantar a dúo con su esposo ahí. Al agarrar las manceras, fíjate bien en ellas. Puras rancheras vamos a cantar el fin de año, hermano. ¿Y qué le iba a decir? Y dijo el pastor Valentín, dijo algo bien interesante. Dijo,
este año, dijo, yo voy a promover, porque, hermano, todos tienen problemas. Él también tiene problemas en su congregación. Dijo, pero este año Dios me habló, dijo, y yo sé que hay un objetivo, dijo él, un objetivo, y este será buscar, promover, atraer, manifestar la presencia de Dios en nuestros cultos, en nuestras vidas. Mira, dijo él, ya no va a haber necesidad de que te consagres, ya no va a haber necesidad de que hagas largos ayunos, vigilias y oraciones. Será tan palpable la presencia de Dios que aunque vengas como vengas, ahí te va a agarrar la presencia de Dios. Wow, dije yo, eso es cierto. Porque uno tiene el concepto, no, para que venga la presencia de Dios, este año mínimo me voy a aventar 3 veces al año 40 días de ayuno, 40 días de oración. Me quemo la Biblia al revés y al derecho, me la leo pues. Me voy de rodillas desde ¿cómo se llama? La Rainbow hasta la Cheyenne y la Lowsy Road, y me meto a la iglesia. Hermano, no hay nada que puedas hacer. Dios es fiel, te ama como estás, su gracia no cambia. Por eso Pablo dijo, por su gracia soy lo que soy. ¿Y usted cree que él no valoraba a los demás apóstoles? Claro que los valoraba, los respetaba, pero él entendía y él decía, yo he trabajado mucho más que ellos, y no es por obras, porque él mismo lo escribió. Pero él se refería, hermano, cuando hablaba de trabajo, se refería a las ganas que él estaba echando para que hermanos, la visión, la revelación que tuvo de su verdadera identidad. Es decir, que si algo era Pablo, hermano, que si algo estaba haciendo, algo estaba ganando, no lo estaba haciendo porque era el mejor, porque era el más preparado, no, porque creyó y enseñó y demostró que por la gracia de Dios, que por sin merecerlo, que porque no tenía muchas veces, hermano, se miraba imposibilitado de muchos recursos, pero por la gracia hacía cosas tremendas en el reino de Dios. Y esas eran sus credenciales. Identifícate, soy gracia, soy lo que soy por la gracia. Hermano, la gente, mire, por ejemplo, mi hija se llama Graciela, y yo le he dicho muchas veces a mi hija, le he dicho, hija, tienes un nombre que tiene mucho peso sobre tu vida, y se me hace que estás abusando de la gracia, hermano, porque hay quienes creen que pueden abusar de la gracia, pero de Dios nadie abusa, hermano, porque Dios, mire, dice, te las estoy apuntando, amigo. Un día te vas a tener que estar delante de mí y te va a decir, mira, te puse ¿cómo dijimos? ¿Cómo le llamamos a la caterpillar, o cómo se llama? Y te barrí el camino y todo, pero pues querías pura gracia y no trabajabas, no te esforzabas, hermano. No crea que, mire, yo no sé cuántas peleas hay aquí en Las Vegas, 1 al año, 2 al año, no sé, cada rato, ¿no? Pero de vez en cuando, pues uno ahí, de repente, porque los hijos ahí lo envuelven a uno ahí. Ya me estoy tumbando la barra, ¿verdad? Vamos a un punto más, hermano. Ahora, veamos 2 Timoteo 2:1, mija. Ayúdame ahí con la tecnología para no entretenernos mucho más. Entonces, necesitamos, ante una condición así, hermano, de debilidad, en donde de repente, ¿verdad?, estamos aquí en fresca unción como débiles, hermano. Dice la palabra, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esfuérzate en la gracia. A ver, hermano, yo levanto mi mano. Hermano, yo a veces me siento debilitado. Me siento, hermano, como entre azul y buenas noches. Pero sé que mi fortaleza, o una de las cosas en las cuales me debo de esforzar, es en la gracia que es en Cristo Jesús.
¿sí? Todos esos dardos, hermano, de acusaciones, de imposibilidades, en el nombre de Jesús yo las reprendo, yo las esquivo, yo voy hacia adelante, yo persevero en el nombre del Señor. Ahora, hermano, hay una característica, 2 puntos en el nombre del Señor. Hay una característica, hermano, en donde Dios recompensa, donde Dios dice: mira, yo le doy gracia a todos, o sea, yo aplico mi gracia hacia todos, pero quiero darle mayor gracia a un grupo de personas en la iglesia. A ver si usted puede dar un fuerte amén cuando yo le diga si hay algunos de esos en este lugar. Vamos a ver la cita. Él dice que si la gracia de por sí es, hermano, bendición de Dios, oportunidad de Dios, pero él dice: hay un grupo de personas que les voy a dar mayor gracia, y yo quiero mayor. ¿Quiénes son? Santiago 4:6. Santiago 4:6. Diga gloria a Dios, hermano, se queda muy serio. Mas Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? ¿Todos dijeron amén? Puro humildito. Puros humilditos resultamos ahora aquí en la iglesia, ¿no? Ni un soberbio, nada. Un orgullosito de repente por ahí. Él da mayor gracia a los humildes. Y termino, hermano, con 2 de Pedro. Vámonos a 2 de Pedro, mija. Porque, hermano, como dijo el pastor Valentín, ¿verdad? Vamos a buscar la presencia de Dios, hermano, y eso es algo que se debe de buscar siempre. Se debe de buscar siempre. Mire, hermanito, y aquí están los muchachos de la alabanza, algunos de ellos. Yo les voy a pedir algo en el nombre de Jesús, hermanos. Dispónganse como instrumentos de Dios, de veras, a ser usados por Él. Dispónganse. No hay cosa más maravillosa, hermano, que estar celebrando el culto a Dios con gente que entiende estos principios, con gente que dice: Señor, si yo no estoy aquí por mi linda cara, por mi talento, estoy aquí por tu gracia. Y que ustedes como músicos, hijos, vean la necesidad del pueblo. El pueblo cree en esto, pero el diablo está ahí tirando dardos y dardos, y le aseguro que le va a dar a alguno que si se descuida. Y a veces vamos a tener gente en la iglesia, hermano, llena de indignidad, llena de, hermano, con su estima por los suelos. Dicen: no puedo, soy indigno, no, Dios no lo puede hacer conmigo. Pero, hermano, necesitamos promover su presencia en este lugar. Necesitamos, hermano, de veras echarle todas las ganas. Mira, el viernes, yo le confieso, ¿verdad? Veníamos con el afán y todo, pero yo siempre vengo con esa expectativa: Dios, usa a mis hermanos, úsalo, Señor. Y yo sé que Dios se movió el viernes. Tuvimos un tiempo lindo, empezamos a danzar aquí enfrente. Yo como pastor empecé a mirar a los hermanos. A veces, hermano, hay días en donde veo que los hermanos sí están danzando, pero les veo, hermano, danzan con los pies, pero la cara lo dice todo, hermano. Pero el viernes yo miré a algunos, hermano, que su carita era feliz, una carita feliz. No danzaron quizás con toda la euforia, pero les vi el rostro, se soltaron, aleluya. Hasta el pastor danzó, con eso le digo todo, hermano. Se olvidó del cañaveral y de todo, hermano. O sea, qué lindo cuando uno, hermano, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se coordinan todas las cosas. ¿Sabes qué necesitamos, hermano? Necesitamos crecer en la gracia. Dice 2 de Pedro 3:18. 3:18. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Yo creo que usted me entendió esta tarde de qué le quería hablar, ¿verdad?
Le pregunto algo, hermano, antes de que oremos. ¿Cuántos patitos feos hay aquí esta noche? ¿Verdad que ya no hay, hermano? Habemos pura gente hermosa en Dios. No estamos llenos. ¿Sabe qué más agregó? No lo leí hasta el verso 17 de Juan 14 al 17. Cuando Juan habló de ver al Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad, en el versículo 16, si no me equivoco, hermano, dijo: y de su plenitud tomamos todos, dijo, y gracia sobre gracia. O sea, Juan realmente tuvo una idea. Dijo: ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer de Jesucristo como el enviado de Dios, o como Dios mismo manifestado a nosotros, lo mejor que puedo hacer es tomar de Él en plenitud. ¿Se da cuenta? Hermano, yo lo veo a mi Señor, perdóneme, lo veo como una gran naranja. Hermano, cuando usted come una rica naranja, ¿usted qué hace? La exprime, hermano, hasta sacarle la última gota de ese rico jugo. Yo creo que a nuestro amado Señor Jesús, hermano, no nos lo acabamos, no nos lo vamos a acabar en toda la eternidad. Pero ¿no le gustaría, hermano, empezar a extraer más y más y más y más y más de su abundancia, hermano, de su gracia? ¿Sí? Es lindo ver a los hermanos cuando vienen y dicen: yo necesito una palabra de mi pastor, yo necesito estar con los hermanos, ay, me deleito con los hermanos alabando al Señor. Hermano, pero cuando realmente nos deleitamos, decimos: oh, yo amo a mis hermanos, yo amo a mi pastor, pero yo necesito de mi Cristo, necesito de su gracia. Te fallé. Está buena la pila, pero no sé qué pasó. Te fallé, Señor. Perdóname, Señor. Anoche me emocioné con la pelea porque I'm Mexican. Bueno, los que somos mexicanos, ¿no? Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Y usted qué cree que hace Dios? Get out of my way. Extiende su mano y dice: ay, mi hijo, yo también un día estuve en el ring con Satanás. Oh, amado hermano, me hubiera gustado ver esa pelea. No la vi literalmente, pero me la imagino. Y yo sé quién ganó. Oh, Él es el campeón de campeones, hermano. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Por eso me encantó cómo termina ese versículo: a Él sea la gloria, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Por su gracia yo soy lo que soy. Y yo sé que su gracia en mí no es en vano, hermano. Porque aunque me han señalado y me han dicho: ese pastorcillo no la va a hacer, ese hombrecillo no la va a hacer, o qué sé yo, toda clase, hermano, de desprecios o de palabras despectivas, pero yo soy lo que soy, no por mí, no por mi capacidad, sino por lo que Él ha hecho por mí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oh, hermano, y lo que yo tengo que hacer, las cosas que vienen todavía en el futuro, hermano, son cosas grandes, son cosas poderosas, grandes conquistas, grandes victorias, porque Él es todopoderoso en mí, porque Él es el que lo hace en mí. Es su gracia en mí, hermano. Inclina tu rostro un momento, dile: Padre bueno, en esta preciosa noche te bendigo con todas mis fuerzas. Te doy la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque has sido bueno conmigo, Señor. Porque a veces quizás olvido, Dios, de dónde me sacaste. A veces olvido, Señor, que no depende de qué tanta capacidad yo tenga, sino de tu poder y tu amor en mí, Señor. Hoy en esta hermosa tarde, Señor, anhelo tu presencia, deseo tu poder, deseo, Padre, beber
en plenitud, tomar en plenitud más de tu gracia, más de tu amor, más de tu misericordia. Yo ruego esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra vuelva nuevamente, Señor, a inyectarnos, a recordarnos que vale la pena. Claro que sí se puede, Señor, ir en una gran conquista, porque después de todo no depende de mis fuerzas, no depende de mi capacidad, depende de lo que tú has hecho en mí, depende de lo que yo soy en ti, Señor. Estoy en la ciudad del pecado, estoy en la ciudad más cuestionada, Señor, del mundo, pero aquí ha abundado, ha sobrepujado tu gracia y podemos hacer grandes cosas para tu gloria, Señor. Gracias por amarme, gracias por lavarme con tu sangre, gracias por escogerme en este tiempo, Señor, para ser recordado en mi generación, no como el patito feo, no como el despreciado o el hombre que vivió en una generación que no sirvió para nada, sino para ser recordado por aquellos que en medio de su debilidad, que sin tener nada, creyeron y la hicieron y demostraron que en Cristo todo lo podemos. Dios, ruego en esta noche que la unción de tu Santo Espíritu, que el poder de tu Santo Espíritu descienda ahora. Oye, no sé tu hermano, pero yo siento que Dios me quiere bendecir más. Yo deseo, Señor, mayor gracia sobre mi vida. Estoy dispuesto a hacer cosas grandes en tu nombre. Tu palabra dice que en ti haremos proezas. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo.